Maggie Greene es uno de los personajes más fuertes de The Walking Dead. Pero aquí va una pregunta curiosa. ¿Y si te digo que la mayor fuerza de ella nació justamente de las cosas que más destruyeron su vida? Parece contradictorio, ¿verdad? Al fin y al cabo, Maggie perdió a su padre. Perdió a su marido de la forma más brutal posible y vio el mundo derrumbarse varias veces delante de sus propios ojos. Porque cuando miramos con atención, nos damos cuenta de que Maggie no es solo una sobreviviente del apocalipsis zombie. Ella es un estudio vivo de cómo el trauma, el amor, la pérdida y la venganza pueden moldear completamente la mente de una persona. Cada decisión de ella, cada cambio de personalidad, cada momento de liderazgo, todo nace de esas experiencias. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió en el camino para transformar a Maggie Greene en esta mujer tan implacable, resiliente y al mismo tiempo tan marcada por el dolor? Y cuando empezamos a analizar su viaje psicológico, nos damos cuenta de que la respuesta involucra mucho más que zombies, guerras o supervivencia. En realidad, involucra algo que todo ser humano entiende muy bien: qué pasa con nuestra mente cuando perdemos todo aquello que amamos. Si eres fan del cine, de la psicología y quieres entender la mente detrás de tu personaje favorito, ya suscríbete al canal para no perder ningún video. Pero antes, comenta aquí abajo qué personaje quieres que analice aquí en el canal. Ahora vamos al video. El personaje de hoy es Maggie Greene. Entra en The Walking Dead casi como una pausa en el caos. En medio de un mundo devastado, aparece como la chica de la granja, hija de Herschel, viviendo en una burbuja de relativa normalidad mientras el mundo ya se estaba derrumbando allá afuera. Y mira qué interesante, al inicio Maggie no parece destinada a convertirse en una líder o en una guerrera legendaria. Todo lo contrario. Es presentada como alguien común, intentando mantener algo de dignidad en un mundo que perdió completamente la cordura. Y tal vez ahí mismo está la fuerza del personaje. Maggie comienza como alguien profundamente humana, no una heroína lista. Ella cuida la granja, ayuda a su padre, intenta mantener alguna rutina. Esa sensación de vida normal que todo el mundo intenta preservar cuando llega el caos. ¿Sabes cuando insistimos en actuar como si nada estuviera pasando? Como cuando alguien sigue yendo a trabajar incluso cuando su vida personal se está derrumbando. Maggie vive eso a escala apocalíptica. Pero hay algo curioso en su mirada desde el principio. Maggie observa mucho. No es la persona más ruidosa de la habitación, pero siempre está evaluando el ambiente. Eso es típico de personas que crecieron en entornos donde la responsabilidad llega demasiado temprano. Hija de un líder comunitario, viviendo en una granja aislada, Maggie aprendió desde muy temprano que sobrevivir también significa entender a las personas que están alrededor. Y aquí entra un punto psicológico interesante. Maggie comienza la serie con una base muy fuerte de valores: familia, lealtad, comunidad. Esos pilares vienen de su padre, Herschel, que funciona casi como un faro moral en ese inicio de la historia. Pero cuando el mundo a su alrededor empieza a poner a prueba esos valores, la mente de Maggie entra en un proceso que todo ser humano conoce muy bien. El conflicto entre quienes fuimos enseñados a ser y quienes necesitamos convertirnos para sobrevivir. Si te fijas en las primeras decisiones que toma, ya se pueden ver pequeñas grietas en ese equilibrio. No es rebeldía gratuita, es adaptación. Maggie empieza a darse cuenta de que la granja de su padre, por más segura que parezca, no es un refugio eterno. Y cuando alguien se da cuenta de que el mundo cambió, difícilmente vuelve a verlo de la misma manera. Es más o menos como esa sensación extraña cuando te das cuenta de que creciste. No existe un momento específico. Un día simplemente te das cuenta, caramba, yo ya no soy la misma persona. Maggie empieza esa transición justo delante de nuestros ojos, casi sin que el público lo note. Y claro, todo eso se intensifica cuando conoce a Glenn, porque allí no solo nace una relación, sino también una nueva lente emocional a través de la cual Maggie empieza a ver el mundo. Amor, vulnerabilidad. Miedo a perder a alguien. De repente el apocalipsis deja de ser solo un escenario peligroso y se vuelve algo personal. Y es justamente ahí donde su historia empieza a salir del terreno de la simple supervivencia y entra en un territorio psicológico mucho más profundo, porque amar a alguien en un mundo como ese tiene un precio emocional que Maggie todavía no imagina que va a pagar. Si Maggie comienza la historia como alguien que intenta preservar la normalidad, es Glenn quien cambia completamente el eje emocional de su vida.
Y aquí ocurre algo muy interesante desde el punto de vista psicológico. En un mundo donde todos se están endureciendo para sobrevivir, Maggie hace exactamente lo contrario. Ella se permite sentir, y sentir profundamente. La relación entre Maggie y Glenn no nace como esos romances épicos de cine que ya llegan listos. Todo lo contrario, comienza un poco torpe, un poco impulsiva, casi como dos personas intentando aferrarse a cualquier pedazo de humanidad que todavía exista en ese mundo roto. Y seamos sinceros, ¿quién nunca hizo eso en momentos difíciles? Cuando todo se está derrumbando, a veces nos aferramos a la primera conexión verdadera que aparece. Pero amar en el apocalipsis zombie tiene una consecuencia psicológica brutal. Amar a alguien significa aceptar la posibilidad constante de perderlo. Y Maggie empieza a vivir exactamente en ese estado emocional. Cada salida para buscar suministros, cada separación temporal, cada tiroteo, todo se convierte en una prueba silenciosa de ansiedad y miedo. Incluso hay un cambio perceptible en su comportamiento. Maggie pasa de observadora a protectora. El instinto de supervivencia de ella empieza a incluir a Glenn como parte de su propia identidad. Y eso es muy humano. En psicología a esto lo llamamos expansión del yo, cuando la persona que amamos pasa a formar parte de quienes somos. Pero este tipo de vínculo también crea una vulnerabilidad enorme. Porque cuando alguien se convierte en parte de ti, cualquier amenaza contra esa persona, también se convierte en una amenaza contra tu propia estabilidad emocional. Y la serie hace algo muy inteligente aquí. Muestra a Maggie madurando emocionalmente al mismo tiempo que el mundo se vuelve más cruel. Y Glenn, curiosamente, funciona como un espejo para Maggie. Él también crece, también enfrenta miedo, también aprende a luchar. Los dos evolucionan juntos. No es ese cliché de uno salva al otro. Es más como dos personas intentando no perderse mientras el mundo se vuelve loco a su alrededor. De hecho, hay algo muy bonito en todo esto. Maggie nunca deja que su amor se convierta en debilidad. Todo lo contrario. El amor se convierte en combustible. Glenn no vuelve a Maggie más frágil, él la vuelve más determinada, más valiente, más dispuesta a luchar por el futuro. Pero si hay una regla cruel en narrativas como The Walking Dead, es que cuanto más fuerte es el vínculo emocional, más devastadora puede ser la ruptura. Y Maggie todavía no tiene idea de que el mayor trauma de su vida se está construyendo lentamente justo delante de nuestros ojos. Si Glenn representa el nacimiento de un nuevo vínculo emocional en la vida de Maggie, la muerte de Herschel representa algo mucho más profundo, la ruptura de la base que sostenía toda su identidad. Y aquí la serie hace algo brutal desde el punto de vista psicológico. Le quita a Maggie exactamente la figura que funcionaba como su brújula moral. Herschel no era solo su padre, era el símbolo de esperanza en medio del colapso del mundo. Mientras muchos personajes se volvían cada vez más brutales, Herschel insistía en preservar humanidad, compasión y fe en las personas. Maggie creció bajo esa influencia. Esa forma de ver el mundo, de creer que todavía vale la pena hacer lo correcto, todo eso venía de él. Cuando el gobernador ejecuta a Herschel delante de todos, no es solo una muerte, es un trauma presenciado. Y la mente humana reacciona de manera muy intensa cuando pierde a alguien de esa forma, especialmente cuando la pérdida ocurre de manera violenta, repentina y completamente fuera de control. Hay un detalle interesante en el comportamiento de Maggie. Después de eso, ella no se derrumba inmediatamente. En realidad, entra en modo de supervivencia. Eso ocurre mucho con personas que pasan por choques emocionales extremos. El cerebro básicamente dice, no hay tiempo para sentir ahora. Primero necesitamos seguir vivos. Pero los sentimientos ignorados no desaparecen. Se quedan ahí, acumulándose, presionando por dentro. Maggie carga la muerte de su padre como una herida silenciosa. Y eso empieza a transformar la forma en que ve el mundo. La chica de la granja comienza a desaparecer y en su lugar aparece alguien más duro, más pragmático. Y aquí surge un dilema psicológico fascinante. ¿Hasta qué punto puedes mantener los valores que alguien te enseñó después de que esa persona ya no está? Maggie pasa a cargar el legado de su padre, pero en un mundo que parece cada vez menos compatible con esos valores. Es casi como si ella estuviera preguntándose constantemente qué haría Herschel ahora. Pero al mismo tiempo, empieza a darse cuenta de que tal vez sobrevivir en ese mundo exige decisiones que su propio padre nunca aprobaría. Y ese conflicto interno entre honrar a quien la crió y adaptarse al mundo brutal que la rodea empieza a moldear a la líder en la que Maggie todavía ni siquiera sabe que se convertirá.
Después de la caída de la prisión y de la muerte de Herschel, algo cambia de forma casi silenciosa dentro de Maggie. No es una transformación repentina como esos giros dramáticos del cine. Es más sutil, casi como observar a alguien madurar de una temporada a otra. De repente, aquella joven de la granja empieza a tomar decisiones, asumir responsabilidades y, sin darse cuenta, comienza a ocupar un espacio de liderazgo. Y eso es curioso cuando pensamos en la psicología de la supervivencia. En situaciones extremas, algunas personas colapsan, otras simplemente siguen órdenes. Pero existe un tercer tipo de reacción, personas que descubren dentro de sí una capacidad de liderazgo que nunca habían explorado antes. Maggie entra exactamente en ese grupo. Ella empieza a actuar menos por impulso y más por estrategia. Ya no se trata solo de sobrevivir al próximo ataque o de encontrar comida. Maggie empieza a pensar en algo más grande: comunidad, futuro, reconstrucción. Y eso es un salto psicológico enorme. Porque sobrevivir es instinto, pero liderar exige visión. Lo interesante es que Maggie no se convierte en líder porque quiera poder. Ese es un detalle que muchas narrativas ignoran. Ella asume la responsabilidad porque alguien necesita asumirla. Es ese tipo de liderazgo que nace de la necesidad, no de la ambición. Y honestamente, ese suele ser el tipo más fuerte. Claro, eso también trae un peso emocional gigantesco. Tomar decisiones que pueden poner a otras personas en riesgo no es simple. Quien ya tuvo que tomar decisiones difíciles en la vida sabe cómo es. A veces eliges lo que parece correcto y aún así pierdes a alguien en el proceso. La serie muestra a Maggie cargando ese peso de una forma muy humana. Ella no se vuelve fría ni insensible. Todo lo contrario, cada pérdida parece reforzar aún más su sentido de responsabilidad con las personas a su alrededor. Solo que, mientras Maggie empieza a transformarse en una líder cada vez más fuerte, el mundo de The Walking Dead todavía está preparando el golpe emocional más devastador que ella va a enfrentar. Y cuando ese golpe llegue, toda la estructura emocional que Maggie ha construido hasta aquí será puesta a prueba de una forma que pocos personajes de la serie lograron soportar. Si existe un momento que redefine completamente la psicología de Maggie en The Walking Dead, es la noche en que Negan aparece con Lucille. Esa escena no es solo violenta, es psicológicamente cruel, porque Maggie es obligada a presenciar, impotente, el asesinato brutal de Glenn. Y aquí la serie toca una de las experiencias más devastadoras que un ser humano puede vivir: perder a alguien que ama de forma traumática y delante de sus propios ojos. Hay algo profundamente perturbador en este tipo de trauma. La mente no consigue simplemente archivarlo como un recuerdo común. Esa escena, ese momento, ese sonido, todo queda grabado con una intensidad absurda. Muchas personas que pasan por eventos así relatan que el recuerdo vuelve repetidamente, casi como una película que insiste en reproducirse dentro de la cabeza. Y en el caso de Maggie, el dolor llega en múltiples capas. Ella no pierde solo al marido, pierde el futuro que imaginaba con él, el hijo que Glenn nunca va a conocer. Los planes, las conversaciones, las pequeñas cosas de la vida que simplemente dejan de existir de un segundo para otro. Lo interesante y doloroso es que Maggie no reacciona inmediatamente con una explosión emocional. Existe un silencio allí. Una mirada que mezcla shock, incredulidad y un dolor tan grande que parece imposible de expresar. Quien ya vivió una pérdida profunda reconoce esto. A veces la tristeza no llega como un grito, llega como un vacío. Solo que ese vacío comienza a transformarse en algo diferente con el paso del tiempo: rabia. Y psicológicamente eso tiene mucho sentido. La rabia muchas veces funciona como un mecanismo de defensa contra la impotencia. Sentir rabia da la sensación de que todavía existe algún control, alguna dirección para el dolor, y Maggie pasa a cargar ese sentimiento con ella. No es solo duelo, es duelo mezclado con sed de justicia, o tal vez de venganza. Y aquí nace un conflicto psicológico muy poderoso dentro del personaje. ¿Hasta qué punto buscar justicia puede terminar consumiendo a la propia persona? Porque cuando alguien empieza a definir su vida por el dolor que sufrió, siempre existe el riesgo de que ese dolor comience a definir en quién esa persona se convierte. Y Maggie, a esta altura de la historia, está peligrosamente cerca de esa línea. Después de la muerte brutal de Glenn, algo cambia profundamente dentro de Maggie. No es solo tristeza, no es solo duelo. Es como si una parte de su identidad comenzara a reorganizarse alrededor de un único punto: Negan necesita pagar por lo que hizo. Y aquí la serie empieza a explorar un territorio psicológico muy interesante: el poder que la venganza puede tener sobre la mente humana. Porque mira, cuando alguien sufre una pérdida traumática, el cerebro intenta desesperadamente encontrar algún tipo de equilibrio. Y muchas veces la venganza aparece como una promesa de alivio.
La lógica interna parece simple: si la persona que causó este dolor es castigada, tal vez finalmente pueda seguir adelante. Pero la realidad emocional rara vez funciona de esa manera. Maggie pasa a cargar esa rabia como una llama constante dentro de ella. Y la rabia tiene una característica curiosa. Puede incluso dar fuerza por un tiempo. Puede motivar decisiones difíciles, pero también puede convertirse en una prisión silenciosa. Si observas bien su comportamiento a lo largo de las temporadas siguientes, te das cuenta de que Maggie vive dividida entre dos versiones de sí misma. Una parte todavía carga los valores que aprendió de Herschel: compasión, comunidad, esperanza. La otra parte está marcada por el dolor de la pérdida y por la necesidad casi obsesiva de hacer justicia. Este tipo de conflicto interno es extremadamente humano. ¿Cuántas veces alguien ya no se sorprendió pensando: yo sé que debería seguir adelante, pero todavía duele demasiado? Maggie vive exactamente en ese espacio psicológico. Ella intenta liderar, intenta reconstruir comunidades, intenta crear un futuro para su hijo, pero la sombra de Glenn y Negan siempre está allí. Y lo más interesante es que la serie nunca trata esto como algo simple. Maggie no se convierte en una villana consumida por la venganza, pero tampoco se transforma en una santa que simplemente perdona todo. Ella permanece en ese territorio gris que vuelve a los personajes de The Walking Dead tan fascinantes, porque en el fondo la pregunta que la historia empieza a levantar es incómoda: ¿hasta qué punto la venganza realmente libera a alguien y en qué momento empieza a aprisionarlo? Y la respuesta a esa pregunta comenzará a aparecer cuando Maggie finalmente se vea cara a cara con Negan nuevamente. En algún momento de la vida, sea en un apocalipsis zombie o en la vida real, llega la hora en que una persona necesita enfrentar aquello que más intentó evitar. Para Maggie, ese momento tiene nombre, rostro y un bate de béisbol llamado Lucille. El reencuentro con Negan no es solo un encuentro entre dos personajes. Es casi como si Maggie finalmente estuviera mirando directamente su propia herida. Y aquí ocurre algo muy interesante desde el punto de vista psicológico. Durante mucho tiempo Negan existía en su mente como un símbolo absoluto del mal. Él era el responsable de destruir su familia, su futuro, su paz. Pero cuando Maggie se ve nuevamente delante de él, la situación no es tan simple como parecía. Negan ya no es el mismo hombre arrogante de aquella noche brutal. Está preso, quebrado, envejecido por la culpa y por las consecuencias de todo lo que hizo. Y eso crea un conflicto psicológico inesperado dentro de Maggie, porque es mucho más fácil odiar a un monstruo que lidiar con la complejidad de un ser humano. Eso genera una pregunta silenciosa en su mente: ¿qué hacer cuando la persona que destruyó tu vida ya no representa la misma amenaza? La venganza pierde parte de su sentido cuando el enemigo ya fue derrotado por la propia vida. Pero eso no significa que el dolor desaparezca. Todo lo contrario, Maggie todavía carga todos esos recuerdos, todo ese trauma. Solo que ahora necesita decidir algo mucho más difícil que simplemente odiar. ¿Qué hacer con ese pasado? Existe un momento emblemático cuando ella mira a Negan y se da cuenta de que matarlo tal vez no traiga la paz que imaginaba. Esa percepción es profundamente humana. Muchas personas que pasan años alimentando resentimientos descubren, cuando finalmente confrontan la situación, que el dolor no desaparece con un simple acto de justicia. Y Maggie empieza a percibir algo incómodo: tal vez la verdadera liberación no esté en destruir a Negan, sino en impedir que él continúe ocupando espacio dentro de su propia mente. Pero aceptar eso significa renunciar a algo que sostuvo parte de su identidad durante mucho tiempo, y eso puede ser mucho más difícil de lo que parece. Después de todo lo que Maggie perdió: el padre, el marido, la antigua vida, la pregunta que naturalmente surge es casi existencial: ¿quién se convierte a alguien después de sobrevivir a tantas tragedias? Porque sobrevivir no es solo continuar respirando. Sobrevivir también significa reconstruir la propia identidad. Y Maggie comienza ese proceso poco a poco. No como alguien que olvidó el pasado, sino como alguien que aprendió a cargar ese pasado de otra manera. El dolor no desaparece, claro. Glenn sigue presente en los recuerdos, en las decisiones, incluso en la forma en que ella cría a su hijo. Pero ese dolor deja de ser solo una herida abierta y comienza a transformarse en propósito. Eso es algo muy interesante en la psicología humana. Algunas personas, después de grandes traumas, desarrollan lo que los especialistas llaman crecimiento postraumático. No significa que el sufrimiento fue bueno. Significa que, a pesar de él, la persona encuentra nuevas formas de significado para seguir viviendo. Maggie pasa a dirigir su fuerza para proteger comunidades, reconstruir estructuras sociales, intentar garantizar que otras personas tengan algo que ella misma casi perdió completamente: un futuro. Y aquí se acerca mucho al legado de Herschel, aunque el camino hasta allí haya sido mucho más duro de lo que su padre probablemente imaginaría.
Pero fíjate en algo curioso, Maggie nunca vuelve a ser la chica de la granja que conocimos al comienzo de la serie. Esa versión de ella simplemente ya no existe. Y eso es algo profundamente realista. Las experiencias extremas no solo cambian a las personas, crean versiones completamente nuevas de ellas. Y tal vez eso es exactamente lo que hace de Maggie un personaje tan poderoso dentro de The Walking Dead. Ella no es una heroína perfecta, ni una víctima eterna. Es alguien que cayó, perdió casi todo y aún así decidió seguir construyendo algo. Y en el fondo, esta es una de las preguntas más humanas que la serie deja en el aire después de que el mundo te rompe qué tipo de persona decides convertirte. Y Maggie, con todas las cicatrices que carga, parece haber encontrado su propia respuesta. Al final de cuentas, el viaje de Maggie Greene en The Walking Dead es mucho más que una historia de supervivencia en un mundo lleno de zombies. Es, en realidad, una historia sobre cómo el ser humano lidia con pérdidas profundas, con traumas que parecen imposibles de superar y con la difícil tarea de reconstruir la propia vida después de que todo se derrumba. Maggie comenzó como una joven intentando proteger la granja de su padre, intentando mantener alguna normalidad mientras el mundo entraba en colapso, pero a lo largo del camino, fue perdiendo partes importantes de su historia, el padre, el marido, la vida que imaginaba tener. Y aún así, de alguna manera, encontró fuerzas para continuar no solo sobreviviendo, sino liderando, protegiendo e intentando construir un futuro para otras personas. Y tal vez sea exactamente por eso que su historia conecta tanto con nosotros. Porque, de cierta forma, todos ya enfrentamos momentos en que la vida parece quitarnos cosas demasiado importantes. Y la gran pregunta siempre termina siendo la misma: ¿qué hacemos después de eso? Ahora quiero saber tu opinión. En tu opinión, ¿Maggie logró superar el dolor de la pérdida de Glenn o esa herida todavía continúa abierta dentro de ella? Y una cosa más, ¿qué personaje de The Walking Dead o de otra serie te gustaría ver en un próximo análisis psicológico aquí en el canal? Si te gusta este tipo de contenido, analizando la mente y las decisiones de los personajes más complejos de las series y del cine, aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te pierdes los próximos videos, porque todavía hay muchas historias interesantes para explorar juntos. Y mira, algunos personajes parecen simples en la superficie, pero cuando empezamos a mirarlos a través de la lente de la psicología, la historia se vuelve mucho más profunda.